entonces empezamos. Déjenme cargar estos módulos y tal como dice el texto, el filtro ideal en tipo FIR lo que busca es tener la forma que tengo graficada en esta parte, donde el filtro va a ser 1 hasta una cierta frecuencia, que es la frecuencia de corte, y a partir de ese valor, el valor va a ser ya 0 para todas las demás frecuencias. Estoy acotando aquí de menos pi hasta pi porque realmente el espacio de filtrado o las frecuencias pues son en esa banda que está definida por acá. De hecho, sí, después este se va a repetir porque es un sistema ideal y en el dominio discreto así van las funciones, ¿no? De 0 a pi, luego se repite de pi a 2pi y voy con una periodicidad que está definida por esas vueltas al círculo que estoy generando o que estoy dando. Si este es mi filtro ideal, entonces tomo a esta función como la función de filtro y construyo la transformada inversa de Fourier para obtener entonces la respuesta al impulso de mi sistema, que es esta, que tengo definida por acá. Si esta es la función de transferencia, obviamente su transformada inversa en z, que es la función que estoy haciendo, sería su función o su respuesta al impulso del filtro. Como es una función que es un escalón, que es esta, una función rect, la función la inversa es la función sinc, que está definida como esto. Ahora, de lo que vieron el video pasado, entonces el sistema debe, dependiendo de si es par o impar, voy a tener que hacer algunos ajustes a la propia respuesta o a la propia respuesta al impulso del sistema. Y esta función que está acá, que es una función sinc, lo que hago es, o los ajustes que hago están basados en esta forma. Si esto fuera la función en el tiempo ideal, entonces la función sinc hace esto: sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, luego para el otro lado, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cuando el orden del sistema es un orden impar, entonces esta muestra, que es la muestra 0, puede quedar completamente sola, aislada, sin parejas, y los valores que van a estar después formando los coeficientes del filtro van a estar simétricos respecto a esta función sinc que está definida por aquí. Y entonces las funciones quedan completamente simétricas, que es la simetría, es lo que le da sentido a tener una fase perfectamente lineal para los sistemas FIR. Si el orden es un orden par, entonces esta muestra no puede quedar sola, porque los coeficientes, si este le llamo H0, entonces H de menos 1 es igual a H de 1, H de menos 2 es igual a H de 2, etcétera, y entonces esta sí me queda sola, porque no tiene pareja. Pero en el otro caso, si este fuera el tiempo, ahora para acá, esta función está así, y voy a hacer que sean simétricos respecto a este punto que está por acá, y entonces esta función o este intervalo que está aquí, el primer punto, no existe y solamente tengo simetría como H de 1 es igual a H de menos 1, no existe la muestra 0, solamente es para ejemplificar esto. H de 2 es igual a H de menos 2, etcétera, los que van aquí, y entonces el sistema tiene simetría de estas posiciones que están acá. De hecho, como esta función la recorro, entonces el valor central de la muestra, que es el tap central, n entre 2 hacia arriba, por ejemplo, si es orden 5, esto sería la muestra 4, es la que queda sola, y la muestra 0 es igual a la muestra 5, la muestra 1 es igual a la muestra 4, la muestra 3 queda sola, y entonces esto es lo que queda definido por acá. Déjenme construir estas formas, ¿no? Entonces tengo un sistema que tiene un valor desde menos 3 hasta 3, que es lo que estoy generando acá. Construyo la función sinc, que es esta, que está definida aquí, para un cierto valor de omega c que definí más arriba, y la muestra central para la sinc tiene que ser calculada de manera manual a través del teorema de L'Hopital, que se construye como esta forma, esto es el valor de la muestra central que tengo por acá.
Tengo entonces un orden de 7 y entonces la muestra 0 es igual a la muestra 6, la muestra 1 es igual a la muestra 5, la muestra 2 es igual a la muestra 4 y la muestra 3 es la que queda completamente sola y sin pareja, como es lo que queda expresado por acá. Tomo estos valores de la respuesta al impulso, estos que finalmente van a ser los coeficientes de mi filtro, y calculo las raíces o la ubicación de las raíces del sistema. Observen cómo el sistema coloca los ceros por aquí, que están acá y acá y acá, y contemplando lo que estaba haciendo hace rato, déjenme borrar otra vez mi pizarra. Entonces, el filtro ideal que estoy diseñando es algo que tiene esta forma, es decir, debe dejar pasar a los valores de frecuencia. Este es el valor de 0, esto es omega c y esto es menos omega c. Entonces, el sistema, esto es omega, el sistema deja pasar a los valores de frecuencia que van de menos omega c a omega c con el valor de 1, y en el caso de las señales discretas, los valores de frecuencia se ubican sobre el círculo unitario, es decir, hasta un ángulo, que es este, omega c, y menos omega c, para todo este arco de círculo, debo dejar pasar a los valores con 1, y a partir de este valor de omega c es que debo atenuar a la función. Con lo que estamos observando en la distribución de los ceros de mi sistema, además solamente tengo ceros, ya no tengo polos para compensar o hacer que la magnitud acá crezca, lo que hago es distribuir los ceros en las regiones donde no quiero que pase la función. Es decir, si coloco muchos ceros en estas partes, muchos ceros por acá, así como chinitos para mi función, además van a ser simétricos porque son simétricos, entonces estos ceros van a hacer que la función baje sus valores, y en esta región donde no hay ceros, entonces la función va a tender a estar por encima, que es justo lo que pasa acá. Con esos poquitos puntos, entonces en esta región, que dependiendo del valor de omega c que haya tomado, tengo una región donde dejo pasar la magnitud de la respuesta en frecuencia, y después hago que esa magnitud vaya para abajo y colocando ceros que están ubicados por acá. Como tengo un orden 7 de filtro, entonces tengo 6 ceros que son justamente estos valores que están por acá. Es un bosquejo, y entonces no significa que la respuesta en frecuencia sea exactamente esos valores. Aquí puedo verlos, y aquí puedo ver cómo se distribuyen los ángulos de esas funciones, donde tengo el primer cero, que es este, ubicado a 0.23 pi, es donde quería. Déjenme revisar cuánto vale mi omega c para este ejemplo. Mi omega c es de 0.12 o 12 pi doceavos, y el primer cero está a un valor de 0.3 pi, que es algo cercano, no está justamente a pi doceavos, pero está un poquito más para arriba para dejar pasar esta banda de frecuencias sin problemas. Y ahora lo que hago es graficar o evaluar la respuesta en frecuencia, que es esta, en todos los valores de frecuencia, recordando que la respuesta en frecuencia va en orden inverso, que es esto, y entonces la evalúo. Tengo mi respuesta ideal, que es la línea de color rojo, que colabore, entonces es la línea de color rojo esta, y lo que simula o que se aproxima a esa respuesta en frecuencia es justamente la línea que está en azul, que es esta. Y lo grafico en decibeles para tenerla ubicada por acá. Entonces ahí está mi respuesta y los coeficientes.
deben ser unos coeficientes que son simétricos. 0.075 es igual al último, siguiente con el penúltimo, siguiente con el antepenúltimo, y el valor que está en medio de todas las muestras es un valor que está completamente solo, como es este término que está aquí. Para hacer la función ya general, no solo contemplando los valores impares, sino pares e impares, entonces lo que hago para estimar los puntos es correr o deslizar el muestreo. Déjenme poner la función sinc. Aquí tengo mi t, aquí tengo mi función sinc. Entonces, con un valor impar, que es este, calculo justamente esta posición que está acá. Y con un valor par, si estas son mis muestras, en lugar de calcular de 0 y 1, calculo a la mitad, que es esta posición, y por eso a este punto que está acá le resto media unidad para poder quedarme en medio entre dos muestras originales de la función sinc que tenía. Entonces, defina mi función sinc como esos valores. Aquí tengo la función sinc, concateno, ya sé que son simétricos, entonces tomo esta mitad, la concateno con el anterior, y si el módulo es impar, entonces inserto en medio un nuevo elemento, que es el elemento que está definida por la posición 0 colocado ahí. Y ahora ya con eso puedo entonces evaluar mis funciones o estimar mis elementos de mi filtro FIR para distintos órdenes y distintos valores de frecuencia de corte. Déjenme poner un número más pequeño, por ejemplo 10, para observar lo que sucede. Entonces, en este caso tendría la función sinc que va por acá, solamente estoy calculando hasta este pedazo, y el valor del medio no está, por eso es que este pico que debería aparecer aquí no se ve. Déjenme poner aquí el valor de 11 para que aparezca el pico. Ahí está, ahora sí el pico. Entonces este está aquí y ahora se va. Y las funciones entonces son simétricas respecto a estas posiciones, generando entonces un filtro de orden par con fase 0. Dejo este valor y déjenme, vamos a colocar, a ver dónde se colocan los ceros. Pasa otra vez lo mismo que decía por acá, ¿no? Estoy teniendo estas posiciones que están acá, son las que dejan apertura para que la función de transferencia sea máxima en esta región, y los ceros se ubican alrededor de esas posiciones con una concentración. Observen que estos están sobre el círculo unitario, forzando a que la respuesta en frecuencia en esos puntos sea 0 y mandándola para abajo. Esta posición que está acá. Déjenme colocar esta. Entonces, como es una estimación burda del filtro, por eso la estimación queda definida hasta acá, y aquí veo el fenómeno de Gibbs asociado con un muestreo propiamente de la respuesta a impulso ideal, que sería una función sinc perfecta, que es esta posición que está por aquí. Déjenme cambiar el valor de los coeficientes. Vamos a poner unos coeficientes más grandes, por ejemplo el valor que está, bueno, voy a poner uno más grande, 60, que es el valor que no estaba. Tengo entonces a mi señal, es par, estos dos son iguales y entonces son simétricos conforme me voy acercando al centro hasta que llegue al final. Las ubicaciones de los ceros, otra vez, voy a poner para que se vea bonito el círculo. Ahí está el círculo. Entonces los ceros están todos pegados sobre este círculo, y en la región donde quiero que los deje pasar se abren los ceros para permitir la elevación de la propia función de transferencia. Y déjenme cambiar el valor de omega c. Omega c ya está en términos de fracciones de pi, entonces lo voy a poner como 0.1. Eso hizo que se acortara, porque ahora tengo que dejar pasar menos ángulo, menos apertura del ángulo que está acá para la función. 0.3, 0.40, 0.4. Hace que la función sinc se vea más rara. Ahí está. Entonces hasta 0.4. Este sería 0.5, 0.4, pues quedará por acá, en medio de esas dos posiciones que están ahí.
la forma de la respuesta en frecuencia pues se parece cada vez más a este fenómeno que está ubicado por acá. Para quitarme esta forma o esta variación en la banda de paso es que ocupo las señales o las ventanas para hacer una mejor estimación espectral. Es decir, bueno, que me permiten hacer primero una mejor estimación espectral, pero en este caso me van a ayudar a suavizar esta función que está ubicada por acá y hacer que sea algo más planito y que acote mejor. Entonces calculo una función, una ventana de Hamming con la misma forma de la respuesta al impulso, del mismo tamaño, y la multiplico por la ventana de Hamming. Ver el resultado. Entonces multipliqué por la ventana, por la respuesta al impulso, obtuve los valores de 0, grafico los valores de los ceros que están acá, grafico también la evaluación de la función sinc con la evaluación de la función multiplicada por la ventana de Hamming, evalúo en la magnitud y evalúo también en la fase, finalmente en esta tercera función. Déjenme hacer un zoom por acá. Y zoom para acá. Entonces la roja es la función original, la azul es la función multiplicada por la función de Hamming y se observa que la atenuación de esos bordes que estaban por acá hace que se vea mucho más plana la transformación. Y en cuanto a la magnitud, voy a regresar aquí a los valores. En decibeles se observa que es una fase casi plana y va a transitar hacia abajo, y entonces en esta región ya es la banda de atenuación, y puedo decir que es un sistema pasabajas con una muy bonita respuesta en frecuencia. Esta gráfica que está acá es el cambio de fase, y vean que en la banda de transición de menos omega c a omega c es una fase perfectamente lineal, como yo esperaba que fuera la fase de los filtros FIR. Esto lo dejé en punto 4, entonces voy a reducir el ángulo a punto 15. Está la evaluación original, la evaluación con Hamming, y haciendo el zoom, vean cómo estas son las distribuciones de los ceros. Los FIR tienen distribuciones bonitas y geométricas de los ceros, porque son funciones bonitas. Ahí se ve. Entonces ahí está estimada mi función. Si utilizo otro tipo de ventana, esto va a atenuar más este ruido que está por acá. Ahora vamos a ver cómo se observa esto usando una señal de SG que hemos estado usando todo el tiempo. Construyo ahora mi convolución, o sea, hago la convolución de la función de Hamming con mi SG, que es nada más la señal, la respuesta, la propia ventana, y luego filtro o comparo la evolución del filtro multiplicado usando a estos como respuesta de Hamming, ¿no? Es para observar que tanto la convolución como la parte del filter es exactamente el mismo sistema, ¿no? Tengo una dimensión de 59 muestras de diferencia, y déjenme entonces mostrar. Voy a mostrar aquí cómo se observa el SG filtrado comparado con el SG original, que es este. A diferencia de lo que teníamos con el otro, aunque también este no es un pasa altas, la forma de la señal no está tan deformada, valga la redundancia, y quita los componentes que estoy tratando de eliminar, que eran estos componentes de ruido que vemos por acá. Noten cómo la señal filtrada tiene menos oscilaciones o perturbaciones que la señal original. Y aquí valdría la pena, yo creo que contaminar el SG. Más np.random n de sg.shape.
pero este ruido es muy pequeño, entonces vamos a ponerle un poco de candela. Esto, déjenme hacer filtrado. No, y acá. Ahí está. Mi señal roja, esta es la señal roja, está contaminada con un poco de ruido, y la señal azul es la señal que pasa a través del filtro y se observa por acá, sobre todo en esta parte, que la señal azul tiene mucha menos contaminación que la señal roja. Vamos a ponerle un poco más de ruido a mi señal. Entonces, esta forma np.random.rand n sería como si la señal estuviera contaminado por ruido blanco, ruido sin correlaciones, y vamos a filtrarla. Acá estoy haciendo el proceso de filtro con convolución o mediante utilización del filter. Está. Tiene más ruido, pero la señal pasa casi sin perturbaciones. Y lo voy a poner al revés para observar los cambios. Ahí está. La señal roja es la entrada, la señal azul tiene contaminación, pero no tiene tanta como tenía la señal original, y tiene de hecho componentes espectrales mucho más suavizados que la otra, porque está pasando justamente por un elemento pasabajas como es este que está definido por acá. Más para mostrar que estos dos son iguales, entonces ups, claro, el vector de tiempo fue, perdón, se me olvidó quitar el vector de tiempo. Nada más quiero ver la salida, no quiero ahorita ajustar los vectores de tiempo porque la señal o la salida por convolución es un poco más lenta. Masaje de convolución, masaje de convolución. Slim. No sé. Voy a ver de la muestra 50.000. A la 52.000, pues recordando que es una frecuencia de muestreo de 1000, entonces aquí vendría como el segundo, ahí está, como el segundo 5 y segundo 52, 50 y el segundo 52, son 2 segundos, tengo 2 ciclos o 2 SGs, y pues observamos que las señales tanto de la forma filtrada como esta que es la convolución pues son prácticamente la misma señal que está saliendo, porque es exactamente el mismo proceso, ¿no? L-filter y convolución utilizando los filtros FIR va a ser exactamente lo mismo, porque los valores de la respuesta al impulso son los coeficientes de mi filtro tipo FIR.